La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Primera edición, abril de 1996. Prólogo. Los capítulos siguientes fueron traducidos de una serie de mensajes que el hermano Watchman Nee presentó en el idioma chino a la iglesia en Shanghai y a los colaboradores que estaban bajo su entrenamiento por un largo tiempo, del otoño de 1939 al otoño de 1942. Este período fue un tiempo de revelaciones espirituales y de visiones celestiales acerca de las profundidades de Dios. Se ponía énfasis principalmente en la iglesia triunfante, el cuerpo glorioso de Cristo, la plena expresión de aquel que todo lo llena en todo. En estos mensajes, una luz tremenda fue derramada con respecto a las 4 mujeres que representan mucho en las Escrituras, que son Eva en Génesis 2, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. Estos relatos nos proporcionan un panorama completo de la iglesia gloriosa en el plan eterno de Dios, la iglesia que satisface su deseo. El cuadro que presentan es tan extenso que abarca toda la eternidad, tanto pasada como futura. El contenido de los mensajes abunda en revelación e iluminación, y es muy profundo. Por eso es necesario oír todo esto con mucha oración, comprensión y asimilación en el Espíritu. Que el Señor, la gloriosa cabeza del cuerpo, nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, a fin de que veamos y comprendamos las visiones de la realidad de la iglesia que Él ha mostrado a Watchman Nee. Nuestras oraciones acompañan este libro, y confiamos en que Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, lleve a cabo lo revelado en estos mensajes, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Witness Lee, Los Ángeles, California, 8 de junio de 1968. Capítulo 1. El plan y el descanso de Dios. La lectura bíblica es la siguiente. Génesis 1, del 26 al capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 18 al 24. Efesios capítulo 5, 22 al 32. Apocalipsis 12 del 1 al 18 y capítulo 21 del 1 al 22, 5. En estas 4 porciones de las Escrituras se mencionan 4 mujeres. En Génesis 2, la mujer es Eva. En Efesios 5, ella es la iglesia. En Apocalipsis 12, la mujer que aparece en la visión. Y en Apocalipsis 21, es la esposa del Cordero. Que Dios nos conceda luz para que veamos cómo estas 4 mujeres están relacionadas la una con la otra y con el propósito eterno de Dios. Entonces podremos ver la posición que ocupa la iglesia y la responsabilidad que tiene en este plan y cómo los vencedores de Dios cumplirán su propósito eterno. El propósito de Dios al crear al hombre. La pregunta es, ¿por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál era su propósito al crear al hombre? Dios nos ha dado la respuesta a estas preguntas en Génesis 1, 26 y 27. Estos 2 versículos tienen un significado muy importante. Nos revelan que la creación del hombre por parte de Dios era verdaderamente algo muy especial. Antes de crear al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este era el plan de Dios al crear al hombre. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto nos muestra la clase de hombre que Dios quería. En otras palabras, Dios estaba diseñando un modelo para el hombre que Él había de crear. El versículo 27 revela la creación del hombre por parte de Dios. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos versículos vemos al hombre que Dios quería. Dios deseaba un hombre que reinara, un hombre que gobernara sobre la tierra. Entonces Él estaría satisfecho. ¿Y cómo creó Dios al hombre? Él lo creó a su propia imagen. Dios quería un hombre que fuera como Él mismo. Entonces es evidente que la posición que el hombre ocupa en la obra creadora de Dios es absolutamente única, pues entre todas las criaturas de Dios, solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre en el cual Dios había fijado su corazón era completamente diferente de todos los demás seres creados. Él era un hombre a su propia imagen. Aquí observamos algo extraordinario. En el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26, el adjetivo posesivo nuestra es plural, pero en el versículo 27, el adjetivo posesivo su, en la lengua original, está en singular. Durante la conferencia que sostuvo la deidad, el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por consiguiente, conforme a la gramática, el versículo 27 debería decir, y creó Dios al hombre a su, plural, imagen. Pero curiosamente, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen en singular. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Simplemente porque son tres los que constituyen la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No obstante, solo el Hijo tiene la imagen en la deidad. Cuando la deidad diseñaba la creación del hombre, la Biblia indica que el hombre sería hecho a nuestra imagen. Puesto que ellos son uno, se menciona nuestra imagen. Pero cuando la deidad estaba en el proceso de hacer al hombre, la Biblia dice que este hombre fue hecho a su imagen. Y su aquí denota al Hijo. Con esto podemos ver que Adán fue hecho a la imagen del Señor Jesús. Adán no precedió al Señor Jesús, sino que fue al revés. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a la imagen del Señor Jesús. Es por esto que en la lengua original dice a la imagen de Él y no a la imagen de ellos. El propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas parecidas a su Hijo. Cuando leemos Romanos 8:29, vemos el propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios desea tener muchos hijos, y que todos estos hijos sean semejantes a su Hijo único. El deseo de Dios consiste en ganar este grupo de personas. Si lo vemos, nos daremos cuenta de lo precioso que es el hombre y nos regocijaremos cada vez que el hombre sea mencionado. ¿Cuánto estima Dios al hombre? Hasta Él mismo se hizo hombre. El plan de Dios consiste en ganar al hombre. Cuando el hombre es ganado por Dios, el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple por el hombre, y mediante el hombre Dios satisface su propia necesidad. Entonces, ¿qué exige Dios del hombre que ha creado? Él exige que el hombre gobierne. Cuando Dios creó al hombre, no lo predestinó para la caída. La caída del hombre se narra en el capítulo 3 de Génesis y no en el capítulo 1. Dios, en su plan de crear al hombre, no lo predestinó para el pecado y tampoco predeterminó la redención. No estamos minimizando la importancia de la redención, solo estamos diciendo que la redención no fue predeterminada por Dios. Si lo fuera, entonces el hombre tendría que pecar. Dios no predeterminó eso. En el plan de Dios, para crear al hombre, éste fue predestinado para tener dominio. Vemos esto en Génesis 1:26, donde Dios nos revela su deseo y el secreto de su plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito de Dios para el hombre que creó. Quizás algunos pregunten por qué Dios tiene tal propósito. La razón es la siguiente. Un ángel de luz se rebeló contra Dios antes de la creación del hombre y se convirtió en el diablo. Satanás pecó y cayó. El lucero vino a ser el enemigo de Dios, como está escrito en Isaías 14, del 12 al 15. Por consiguiente, Dios retiró del enemigo su autoridad y la puso en las manos del hombre. La razón por la cual Dios creó al hombre fue para que gobernara en lugar de Satanás. Cuán abundante es la gracia que vemos en la creación del hombre por parte de Dios. Dios desea que el hombre gobierne, y aún más, indica un área específica para el dominio del hombre. Vemos esto en Génesis 1:26, que dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Toda la tierra es la esfera del dominio del hombre. Dios no solamente dio al hombre el señorío sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sino que también exigió que el hombre señoreara sobre toda la tierra. El hombre está particularmente relacionado con la tierra. La atención de Dios estaba centrada en la tierra, y no solamente cuando Él planeó crear al hombre. Al contrario, vemos que Dios, después de crear al hombre, dijo claramente al hombre que había de tener dominio sobre la tierra. Los versículos 27 y 28 dicen, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí Dios recalcó el hecho de que el hombre debe llenar la tierra y sojuzgarla. El dominio del hombre sobre los peces del mar, las aves de los cielos y los animales que se arrastran sobre la tierra es algo secundario. El dominio del hombre sobre estas cosas es algo adicional. El punto principal es la tierra. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estos dos versículos quedan claros cuando los traducimos directamente del hebreo. Leamos el versículo 1 conforme al idioma original, y dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí los cielos están en plural y se refieren a los cielos de todas las estrellas. La tierra tiene su cielo, y todas las estrellas tienen el suyo también. Leamos la traducción directa del versículo 2. Y la tierra quedó desolada y vacía. Esto es que no estaba así. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el hebreo, antes de la tierra, viene la conjunción y. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No había ninguna dificultad, ningún problema. Pero luego algo sucedió. Y viene el versículo y dice, y la tierra quedó desolada y vacía. El verbo estaba en Génesis 1:2, y la tierra estaba desolada y vacía. Y el verbo se volvió en Génesis 19:26, donde la esposa de Lot se volvió estatua de sal, son el mismo. La esposa de Lot no nació como estatua de sal, sino que se volvió una estatua de sal. La tierra tampoco estaba desolada y vacía cuando fue creada, sino que se volvió así después. Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra quedó desolada y vacía. Esto revela que el problema no gira alrededor de los cielos, sino de la tierra. Vemos entonces que la tierra es el centro de todos los problemas. Dios lucha por la tierra. El Señor Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9 y 10. En el idioma original, la expresión como en los cielos, así también en la tierra, se refiere a las tres frases y no solamente a la última. En otras palabras,
el significado del texto original es lo siguiente: santificado sea tu nombre, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración revela que el problema no gira alrededor de los cielos, sino de la tierra. Dios habló a la serpiente después de la caída del hombre, diciendo: sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Esto significa que la tierra sería la esfera de la serpiente, el lugar sobre el cual se arrastraría. La esfera de la obra de Satanás no es el cielo, sino la tierra. Si el reino de Dios ha de venir, entonces Satanás debe ser echado. Si la voluntad de Dios ha de cumplirse, debe cumplirse en la tierra. Si el nombre de Dios ha de ser santificado, debe ser santificado sobre la tierra. Todos los problemas están en la tierra. Génesis tiene dos palabras muy significativas. La primera es sojuzgar en Génesis 1:28, que también se puede traducir conquistar. La segunda palabra es guardar en Génesis 2:15. Estos versículos nos muestran que Dios predeterminó que el hombre conquistara y guardara la tierra. La intención original de Dios consistía en dar la tierra al hombre como lugar donde moraría. Dios no tenía la intención de que la tierra se volviese desolada, como está descrita en Isaías 45:18. Dios deseaba, por medio del hombre, prohibir a Satanás que se metiera en la tierra. Pero el problema era que Satanás estaba en la tierra e intentaba hacer una obra de destrucción sobre ella. Por consiguiente, Dios deseaba que el hombre quitara la tierra de las manos de Satanás y que la restaurara. Otro punto que debemos hacer notar es que, hablando con propiedad, Dios exigía que el hombre no solo recuperara la tierra, sino también el cielo que está relacionado con la tierra. En las Escrituras existe una diferencia entre cielos y cielo. Los cielos son el lugar donde se encuentra el trono de Dios, donde Dios puede ejercer su autoridad, mientras que en las Escrituras, cielo se refiere a veces al cielo que está relacionado con la tierra. Este es el cielo que Dios también desea recobrar. Véase Apocalipsis 12, del 7 al 10. Algunos preguntarán, ¿por qué Dios mismo no echa a Satanás al abismo o al lago de fuego? Nuestra respuesta es la siguiente: Dios puede hacerlo, pero no lo quiere hacer Él mismo. No sabemos por qué no lo quiere hacer Él mismo, pero sabemos cómo Él lo va a hacer. Dios desea usar al hombre para vencer a su enemigo, y creó al hombre con este propósito. Dios quiere que la criatura se enfrente con la criatura. Él desea que su criatura, el hombre, venza a su criatura caída, que es Satanás, a fin de que la tierra sea devuelta a Dios. Él usa al hombre creado por Él para este propósito. Leamos nuevamente Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Aparentemente la frase se acaba aquí, pero sigue otra frase: y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos que los animales que se arrastran ocupan una posición muy elevada, porque Dios habló de esto después de mencionar toda la tierra. Esto implica que si vamos a tener dominio de toda la tierra, no debemos olvidar los animales que se arrastran, porque el enemigo de Dios está corporificado en los animales que se arrastran. La serpiente que vemos en Génesis 3 y los escorpiones hallados en Lucas 19 son animales que se arrastran. No vemos solamente la serpiente que representa a Satanás, sino también los escorpiones que representan a los espíritus malignos, llenos de pecados e inmundicia. La esfera de la serpiente y del escorpión es esta tierra. El problema reside en la tierra. Por consiguiente, debemos distinguir entre la obra de salvar almas y la obra de Dios. A menudo, la obra de salvar almas no es forzosamente la obra de Dios. Salvar almas soluciona el problema del hombre, pero la obra de Dios exige que el hombre ejerza autoridad para tener dominio sobre todas las cosas que Dios creó. Dios necesita una autoridad en su creación y ha escogido al hombre para ser esta autoridad.
Si estuviésemos aquí únicamente para nosotros mismos, como simples hombres, entonces toda nuestra búsqueda y anhelo consistirían en amar más al Señor y en ser más santos, tener más celos para el Señor y salvar más almas. Ciertamente, todas estas metas son buenas, pero están centradas en el hombre. Estas cosas tienen que ver simplemente con el beneficio del hombre. Se descuidan completamente la obra de Dios y sus necesidades. Debemos ver que Dios tiene sus necesidades. Estamos en esta tierra no solamente por las necesidades del hombre, sino aún más por las necesidades de Dios. Le damos gracias a Dios que Él nos encargó el ministerio de reconciliación, pero aun cuando hayamos salvado todas las almas en todo el mundo, no hemos cumplido la obra de Dios ni satisfecho los requisitos de Dios. Aquí vemos algo que se llama la obra de Dios, las necesidades de Dios. Cuando Dios creó al hombre, habló de lo que él necesitaba. Él reveló su necesidad, que el hombre reinara y tuviese dominio sobre toda su creación y proclamara su triunfo. Gobernar para Dios no es poca cosa, es algo grande. Dios necesita hombres fieles en los cuales pueda confiar y quienes no le fallen. Esta es la obra de Dios, y es lo que Dios desea conseguir. No tomamos a la ligera la obra de la predicación del Evangelio, pero si todo nuestro trabajo se limita a predicar el Evangelio y salvar almas, no estamos obrando para destruir a Satanás. Si el hombre no ha recuperado la tierra de la mano de Satanás, no ha cumplido todavía el propósito por el cual Dios lo ha creado. A menudo, el salvar almas sirve únicamente para el bienestar del hombre, pero vencer a Satanás sirve para el beneficio de Dios. Salvar almas soluciona las necesidades del hombre, pero vencer a Satanás satisface las necesidades de Dios. Hermanos y hermanas, esto nos exige pagar un precio. Sabemos cómo los demonios pueden hablar. Un demonio dijo una vez: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto está en Hechos 19:15. Cuando un demonio nos ve, ¿huirá o no? Predicar el Evangelio exige que paguemos un precio, pero vencer a Satanás requiere un precio mucho más alto. Este no es un asunto de dar un mensaje o una enseñanza. Esto requiere que lo practiquemos, y el precio es sumamente alto. Si hemos de ser hombres que Dios usará para derribar toda la obra y la autoridad de Satanás, debemos obedecer completa y resueltamente al Señor. Cuando obramos en otros aspectos, no importa tanto si nos preservamos un poco, pero cuando se trata de Satanás, no podemos dejar un pedacito de terreno para nosotros mismos. Es posible quedarnos con algo nuestro cuando estudiamos las Escrituras, cuando predicamos el Evangelio, cuando ayudamos a la iglesia o a los hermanos, pero cuando confrontamos a Satanás, el ego debe ser completamente abandonado. Satanás no será afectado por nosotros si preservamos nuestro ego. Que Dios nos abra los ojos para que veamos que su propósito requiere que seamos completamente para Él. Una persona de doble sentir jamás podrá vencer a Satanás. Que Dios nos dé esta palabra en nuestros corazones, hermanos. El propósito inmutable de Dios. Dios quería que el hombre gobernara para Él en la tierra, pero el hombre no alcanzó el propósito de Dios. En Génesis 3 se narran la caída del hombre y la entrada del pecado. El hombre vino a estar bajo el poder de Satanás y todo parecía llegar a su final. Aparentemente, Satanás salía victorioso y Dios era vencido. Aparte del pasaje en Génesis 1, hay dos porciones de las Escrituras que están relacionadas con este problema: el Salmo 8 y Hebreos 2. El Salmo 8 muestra que el propósito y el plan de Dios no han cambiado nunca. Después de la caída, la voluntad y los requisitos de Dios en cuanto al hombre permanecieron iguales sin ninguna alteración. Su voluntad en Génesis 1, cuando creó al hombre, sigue vigente, aunque el hombre pecó y cayó. A pesar de que el Salmo 8 fue escrito después de la caída del hombre,
El salmista pudo alabar, pues sus ojos seguían puestos en Génesis 1. El Espíritu Santo no se olvidó de Génesis 1, ni tampoco el Hijo se olvidó de Génesis 1, ni siquiera Dios mismo se olvidó de Génesis capítulo 1. Ahora veamos el contenido de este salmo. El versículo 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los que son inspirados por el Espíritu Santo pronunciarán estas palabras: cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Aunque algunas personas calumnian y rechazan el nombre del Señor, el salmista proclama en voz alta: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Él no dijo: tu nombre es muy admirable. Muy admirable no tiene el mismo significado de cuán admirable. Muy admirable significa que yo, el salmista, puedo todavía describir la excelencia, mientras que cuán admirable significa que a pesar de escribir salmos, yo no tengo las palabras para expresar, ni sé cuán admirable es el nombre del Señor. Por lo tanto, solo puedo decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. No solo es su nombre admirable, sino que también es admirable en toda la tierra. La expresión en toda la tierra es la misma que en Génesis 1:26. Si conocemos el plan de Dios, cada vez que leemos la palabra hombre o la palabra tierra, nuestros corazones deben saltar dentro de nosotros. El versículo 2 continúa: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Los niños y los que maman se refieren al hombre, y el énfasis se pone al hecho de que Dios está usando al hombre para vencer al enemigo. El Señor Jesús citó este versículo en Mateo 21:16. De la boca de los pequeños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Estas palabras significan que el enemigo puede hacer todo lo que pueda, pero aún así, no es necesario que Dios se enfrente con él. Dios usará niños y los que maman para vencerlo. ¿Qué pueden hacer los niños y los que maman? Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. El deseo de Dios consiste en conseguir hombres capaces de alabar. Los que pueden alabar son los que pueden vencer al enemigo. En los versículos del 3 al 8, el salmista dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si hubiéramos escrito este salmo, tal vez habríamos añadido un paréntesis aquí: cuán lamentable es este hombre que cayó, pecó y fue echado del huerto del Edén. El hombre ya no puede alcanzar ese nivel. Pero damos gracias a Dios porque el corazón del salmista no contenía este pensamiento. En cuanto a Dios, la tierra todavía puede ser restaurada. La posición que Dios dio al hombre sigue vigente y permanece todavía la comisión que Él dio al hombre, es decir, la de destruir la obra del diablo. Por consiguiente, a partir del 3er versículo, el salmista vuelve a narrar la misma historia antigua, pasando por alto el 3er capítulo de Génesis. Este es el rasgo extraordinario del Salmo 8. El propósito que Dios tiene para el hombre es que éste tenga dominio. ¿Es el hombre digno? Seguro que no lo es. Sin embargo, puesto que Dios desea que el hombre rija, ciertamente el hombre lo hará.